Buenos días, alumnos. El video de hoy es sobre feudalismo. El feudalismo es una etapa que transcurre dentro de la Edad Media. Es una etapa que abarca entre los años 900 y el 1300 y se da directamente en el territorio europeo. Este fenómeno de feudalismo no se va a dar en otras partes del mundo, sino que se va a dar en los antiguos reinos romanos germánicos. Si ustedes lo recordarán, eran aquellos reinos que se habían formado tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Vamos a ver que tras sucesivas oleadas de invasiones provenientes de los pueblos que venían del norte de Europa, los denominados pueblos bárbaros o pueblos germanos, vamos a ver que tras esas sucesivas oleadas de invasiones que continuaron en los años siguientes, vamos a ver que se produce esta etapa que es el feudalismo. ¿Pero qué fue bien el feudalismo? Bueno, a partir de esta continuidad, de estas oleadas migratorias, vamos a ver que los reyes, que ya no podían controlar estas invasiones, contenerlas, hacerle frente, decidieron que era momento de subdividir los reinos. Agarraron y fueron dividiendo los reinos en pequeñas digamos, en parcelas más pequeñas, y entonces cada reino fue dividido en varios feudos. Al mando de cada uno de estos feudos ponían a un jefe militar, y ese jefe militar pasó a tener la denominación del señor. Señor, o el título de señor, significaba precisamente quien controlaba el feudo. Era digamos, el señor de la tierra, el señor feudal. Feudo significaba tierra o gran parcela de tierra. Vamos a ver que estos jefes militares, ahora devenidos en señores feudales, tenían un ejército a su cargo y controlaban exclusivamente ese único feudo que se le había asignado, que los reyes europeos le habían asignado. Vamos a ver que con el tiempo lo que fue el poder de los reyes cada vez fue menor, y en su lugar los señores feudales fueron acaparando cada vez más poder. Podemos decir que cada uno de estos feudos, que eran como si fueran grandes extensiones de tierra, como si fueran grandes estancias, cada uno de estos feudos eran autosuficientes, eran independientes. Esto significa que en cada feudo se producía lo necesario para vivir sin tener que comercializar con otros. En cada feudo contaba con un ejército propio, que en realidad era el ejército de ese señor feudal, era el ejército que cumplía las órdenes de ese señor feudal. Y vamos a ver que en cada feudo también había campesinos que trabajaban. Esos campesinos se los denominaba campesinos libres, por un lado, pero también había otro grupo de campesinos que eran los no libres, que era una especie de esclavos. Se los llamaba siervos, los siervos de la tierra, siervos de la gleba se les decía. Vamos a ver que los campesinos libres eran personas en muchos casos que digamos, tenían sus propiedades en el ámbito rural en algunos casos, otros venían de las ciudades, que para sentirse mucho más protegidos frente a esa oleada de invasiones, decidieron ir a vivirse al campo, ir a vivirse al feudo de este señor, trabajar la tierra, y a cambio de la seguridad que le brindaba el señor y su ejército, debían pagar un impuesto que en la mayoría de los casos era un impuesto mensual, que se pagaba en especie. Esto significa que se pagaba con parte de la producción, que no se pagaba directamente con dinero. Recuerden que en ese momento lo que es el dinero, billete de papel no existía. Sí se utilizaban las monedas, habitualmente de plata, de oro también se utilizaban, pero solo para grandes intercambios comerciales, y no era lo más común que un campesino tuviera monedas de oro. Por lo general se hacía este tipo de intercambios o trueque a cambio de esa seguridad que le ofrecía el señor feudal y su ejército a estos campesinos. Cada feudo tenía bien diferenciado los terrenos. Por un lado estaban las tierras que eran del señor, exclusivamente para el uso del señor, y donde se producían los alimentos para abastecer al mismo ejército del señor y a la familia de este señor feudal. En esas mismas tierras del señor, o tierras señoriales, estaban dentro del feudo el castillo feudal. Recordemos que eran grandes castillos porque tenían que albergar a una gran cantidad de gente.
tenían que albergar a todo el ejército del Señor, a los miembros de la familia, y vamos a ver que ese castillo no tenía grandes lujos. Recordemos que los señores eran jefes militares y entonces no, a diferencia de lo que era un palacio real, una residencia de un rey, que sí tenía muchos lujos, los castillos feudales vamos a ver que habitualmente estaban construidos de piedra y en su interior no cambiaba mucho, no difería mucho y, y vamos a ver que no había grandes lujos. Sí, eran, digamos, edificaciones muy, muy grandes. Habitualmente estaban en algunos casos tipo amurallado para contener invasión o tal vez de otro feudo o de algún pueblo invasor. Y en algunas ocasiones vamos a ver que directamente para ingresar en todos los alrededores de ese castillo había un gran foso de agua y para que las personas pudieran ingresar al castillo se bajaba una compuerta que esa compuerta hacía como de puente y a partir de ese momento podían ingresar. El objetivo era, bueno, establecer mayores defensas frente a un ataque. En cuanto a la sociedad, vamos a ver que la sociedad en la etapa del feudalismo se dividía en dos grandes bloques. Por un lado estaban los privilegiados y los no privilegiados. El sector privilegiado era la nobleza y el clero. La nobleza son los que poseían títulos. Un título era una característica, una condición que tenían algunas personas desde el momento del nacimiento hasta el momento de su muerte. Era precisamente una asignación que se heredaba. Estos títulos eran, por ejemplo, duque, conde, marqués, caballero, señor. Entonces eran títulos hereditarios que se pasaban de padres a hijos. Vamos a ver que el, digamos, el referente más importante o uno de los títulos más importantes de nobleza era el título de señor y tal vez uno de los títulos más bajos era el de caballero, que era una persona que era empleado del ejército y que tenía a su cargo, a su disposición, un caballo, no mucho más que eso. Vamos a ver que dentro de este sector privilegiado, como dije, estaban los que tenían los títulos de nobleza, o sea, estaba la nobleza, y por otro lado estaba el clero, o sea, los miembros directos de la iglesia. Por ejemplo, abades, obispos, sacerdotes, cardenales. Entonces vamos a ver que esos eran miembros del sector privilegiado y el privilegio era que podían acceder a cargos políticos como colaboradores del rey, como colaboradores del señor feudal y no pagaban impuestos. Por otro lado, el sector no privilegiado era el sector más nutrido de la sociedad, el más poblado. También se lo denominaba como estado llano o tercer estado. Y vamos a ver que no contaban con los privilegios, por lo tanto, debían pagar impuestos, pero no podían acceder a cargos políticos por no poseer un título de nobleza. Ahí integramos a campesinos, artesanos, pequeños comerciantes y ya a finales de esta Edad Media lo que serían los grandes comerciantes que empiezan a proliferar cuando ya casi está finalizando el feudalismo y van resurgiendo las ciudades, que son los grandes comerciantes o también llamados burgueses. Así que de esa manera damos por concluido de cómo se dividía la sociedad y sabemos que por debajo de la sociedad había un estrato inferior que eran los siervos. Siervos con S porque hacían tareas de servidumbre. Vamos a ver que se le decía siervos de la tierra, siervos de la gleba, como expliqué hace un ratito, a aquellos esclavos que su única función era trabajar la tierra de los feudos. Inclusive, si ese feudo cambiaba de manos, pasaba a estar controlado por otro señor feudal, esos siervos debían seguir trabajando la tierra. Eran personas que estaban prácticamente en una condición de esclavitud. Por encima de toda la sociedad estaba el rey y su familia, que aún seguían, digamos, diciéndole al resto del pueblo que eran monarquías de origen divino. ¿Qué significa esto? Que le decían al pueblo que ellos estaban en esos cargos porque Dios le había nombrado a esa familia en ese cargo. Por supuesto que luego esta idea comienza a ser, digamos, contrastada, empieza a ser criticada y luego de muchos, muchos años vamos a ver que
idea que tenía la monarquía de decirle esto al pueblo termina cambiando. Pero bueno, de esa manera damos por concluida esta primera parte de la etapa de feudalismo.